Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este viernes 7 de febrero. Vamos a hablar hoy día de un tema que seguramente usted hace memoria todos los días, que es el tema del tráfico. Y esto porque pasamos parte importante del día en la calle, ¿no? Trasladándonos a nuestra oficina, al lugar de trabajo, a la casa, etc. Y para eso, para hablar de tránsito, que obviamente tiene muchas aristas, vamos a hablar de los muertos que están habiendo, la cantidad importante de muertos y lesionados que están ocurriendo en el país, que ha subido a cifras bastante alarmantes. Hablaremos de ese tema, vamos a hablar también de la congestión vehicular y qué se está haciendo para solucionar este problema. Hablaremos de qué está pasando con los buceros, ¿no? Y en esta mesa que se creó con el gobierno para solucionar algunos problemas que presenta los buceros y microbuceros en el país. Vamos a hablar de los chorros, seguramente para usted es muy importante si se desplaza por esa vía. Ayer hubo un nuevo derrumbe, que puede pasar ahí en los chorros, etc. Mi invitado esta noche es el señor viceministro de Transporte, Saúl Avelar. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Le agradezco mucho la invitación. Como siempre, es un gusto estar con usted y poder conversar. Muchas gracias, viceministro. Vamos a saludar a quien sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Saúl Castelar, le dije Avelar, Castelar, está claro. Es más común el Avelar, pero sí, obviamente también existe el apellido Castelar. Viceministro, yo tengo una cifra de fallecidos por accidente de tránsito del 2019, un año que acaba de terminar, y que me daba una cifra al 9 de diciembre, no al cierre del año, de 2.490 fallecidos. Una cifra que es mayor al año 2018 y que para mí, se lo saco por 365 días, a pesar que este total no incluye todo el año, me da 6.8 muertos por día. Sí, altísima la cifra. ¿Cuál fue finalmente la cifra con que se cerró el año? Me extraña un poco la cifra, Nacho, ¿Sí? Porque la cifra que nosotros tenemos, que viene de los datos de la policía, es un poco más baja. Habría que contrastar fuentes porque nosotros tenemos una cifra de fallecidos por siniestros viales de 1.404 fallecidos el año pasado, que cuando uno lo divide entre 365 nos deja todavía en 3.8 fallecidos. A mí me pareció, sí, y la saqué exactamente de un medio de comunicación, que lo tengo exactamente aquí. Bueno, habrá que contrastarla. 1.404 muertos al año. La cifra oficial que nosotros tenemos es de 1.404, eso desafortunadamente pues subió un 7% contrastada contra el año 2018, donde tuvimos 1.308 fallecidos, aproximadamente 96 fallecidos más. Y esto pues es interesante contrastarlo porque la cifra de alguna manera también coincide con el crecimiento vehicular que hemos venido teniendo a través de los años. El crecimiento vehicular del año pasado fue aproximadamente del 7.7% y coincide con este 7% en fallecidos en total que hemos tenido en cuanto a fallecidos generales. Cuando vemos el tema es una cifra muy alta, ¿no? Aunque es una cifra altísima. Es una cifra altísima. Es una cifra altísima. Comparativamente con América Latina, ¿cómo andamos? Comparativamente con América Latina, nosotros estamos por arriba de 20 fallecidos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio debería de estar, o bueno, no es que debería de estar, pero el promedio está aproximadamente los 17 fallecidos, es el promedio latinoamericano por cada 100.000 habitantes, 20, y nosotros estamos en 20. Tenemos países como Surinam, donde la cifra es de 30, pero también tenemos que tener comparativas como Argentina, donde estas cifras sí están alrededor de los 10 fallecidos. Entonces, nosotros estamos en una cifra alta y tenemos que trabajar muchísimo para poder contrarrestarlo. Le iba a mencionar que en el caso de las motos, de los motociclistas, que a medida
pasa el tiempo, incrementa la cantidad de motocicletas y se aumenta también la participación que ellos tienen, desafortunadamente. En estas cifras, el crecimiento fue del 21%. El 2018 tuvimos... El crecimiento del parque automotriz. El crecimiento de los fallecidos. De los fallecidos. Que fallecieron en motociclistas. Ya. Los motociclistas fallecidos crecieron de 376 en el 2018 y pasaron a 444 en el 2019. Esto es un crecimiento del 21% y nuevamente contrasta con el crecimiento vehicular de motos que tuvimos el año pasado, que fue de aproximadamente el 16%, es decir, crecieron las motos, crecieron también los fallecidos y en una proporción muy similar al crecimiento vehicular total, que fue del 7%, en esa misma tasa crecieron desafortunadamente los fallecidos por siniestros viales. ¿Son los motonetistas los que están provocando más accidentes? En términos ¿O es por, totales, por su condición de un vehículo? Los fallecidos totales siguen siendo en una relación de 1 a 3, más o menos. Por cada 3 fallecidos en vehículos normales, en vehículos privados de 4 ruedas, tenemos un fallecido en motos. Lo que es preocupante es que la participación que están teniendo las motos en el parque vehicular está creciendo aceleradamente y cada día sí la participación que tenemos de lesionados y de fallecidos que se conducen en motocicletas es más grande. Entonces sí que tenemos que tomar acciones para poder enfrentar esta problemática y hacer conciencia al motociclista de que debe de manejar con mucha más precaución con la que normalmente ellos se conducen. Viceministro, ¿están infringiendo las normas de tránsito quiénes? ¿Todos? Todos. A mi juicio estamos... O sea, los accidentes son básicamente por infracciones al reglamento de tránsito. Las principales causas de accidentes de tránsito que nosotros tenemos registradas, Nacho, las primeras 3 causas son la distracción del conductor, es la primera, tenemos la velocidad excesiva y el irrespeto a las señales de tránsito. Las 3 son acciones que están multadas y sancionadas en nuestra legislación y que por lo tanto se convierten en infracciones de la población. Si yo mantuviera, digamos, los límites de velocidad a la hora de conducir o si yo me olvidara del celular o me olvidara de cualquier distracción que yo tengo a la hora de circular, muy probablemente estas cifras bajarían. Entonces sí que hay una relación directa entre el incumplimiento de la ley, el infringir la ley y la tasa tan alta que nosotros tenemos, no solamente de lesionados y de fallecidos, sino que también de accidentes. En el caso de los accidentes, el año pasado prácticamente la tasa de accidentes se mantuvo constante con relación al año 2018, se registraban aproximadamente 56 accidentes diarios. Este año hemos tenido un incremento, ya estamos en 59 accidentes diarios registrados. Y entonces sí que es importante hacer el llamado y aprovechar este valioso espacio para poder invitar a la población a que se adhiera al cumplimiento de la ley, a que haga su parte, a que entendamos que como usuarios de la vía todos tenemos un rol muy importante para poder reducir toda esta estadística. El gobierno solo, a través de la aplicación de la ley, a través de los controles que se tienen, no tiene la capacidad para poder controlar esto y sí que depende de cada persona que está al frente de un volante que haga su parte para poder contribuir a la reducción de este problema. ¿Qué están haciendo otros países ante esta situación? Bueno, en realidad... Los parques automotrices han crecido en todos los países sí, del mundo. El acceso al vehículo es mayor. Así es. Por lo tanto, se presentan mayores desafíos en lo que es el tránsito del mundo. Y de hecho, don Nacho, son problemas que compartimos con muchos países. No es un problema exclusivo de El Salvador. Si queremos contrastar qué es lo que están haciendo los países donde realmente este problema se ha controlado, un ejemplo que se me viene a la mente es Noruega. Claro, no vamos a comparar la realidad de Noruega con nuestra realidad, pero en Noruega, por ejemplo, el año pasado no se tuvo ningún fallecido, ni peatón, ni ciclista por accidentes de tránsito. Creo que solamente hubo una persona que falleció en un vehículo y fue una persona que excedió la velocidad y chocó contra una zanja en un camino. Y obviamente cada noruego, a no ser que sea un bebé, tiene acceso a un automóvil, ¿no? Cada noruego tiene acceso cada noruego tiene acceso a un vehículo, pero también hay que decirlo, el conducir en Noruega es
es difícil en el sentido de que hay unas tasas altas para parqueo, parquearse en el centro de la ciudad está prohibido y cada vez es más lo que se entiende de que debemos de controlar el acceso que las personas tienen precisamente al vehículo privado. A eso quería llegar, viceministro, porque obviamente el problema de tránsito en el mundo son problemas que yo veo que se está asumiendo con mucha dureza, claro, por las consecuencias que puede traer. Así es. Ahí, digamos, ahí no hay democracia, ahí hay, la ley de tránsito es una dictadura muy fuerte en muchos países, usted lo decía. Correcto. En muy pocas partes un vehículo particular hoy día puede entrar a un centro, a la parte más álgida del centro histórico de la capital, porque obviamente no se permite, digamos, porque está demasiado, digamos, congestionada, pero además es la imposición de multas muy altas y de tasas que impiden esto. Que realmente disuadan a la persona. Yo, por ejemplo, vi que en Londres un vehículo, si quiere circular todos los días, paga mucho. Sí. Y si quiere circular 3 veces a la semana, paga otra tasa. Así es. Si quiere circular 2 veces a la semana solamente, o solamente fines de semana, paga diferente. Así es, Nacho. O sea, pero el circular, el derecho a circular es muy caro. Es correcto. Y tenemos que ir entendiendo, nosotros todavía no hemos internalizado en nuestra sociedad que el circular en un vehículo propio es un verdadero privilegio, pero que además genera una serie de externalidades que no cobramos a la hora de circular y que generan de alguna manera el que optemos, digamos, por ese medio de transporte y que miremos siempre el transporte colectivo, el transporte público como el medio de aquellos que no pueden conseguirse un vehículo privado. En estos países se ha entendido que el espacio que yo quiero ocupar con mi vehículo privado en hora pico es un espacio premium, por decirlo así, que yo debería realmente de pagar por ese derecho, y en muchos países pues sí se están aplicando estas tarifas por congestión, que si usted quiere circular en las horas punta del día, usted tiene que pagar ciertas tasas, como usted bien menciona. Este es el ejemplo de Estamos Estocolmo. hablando de más de $1.000 mensuales. Más de $1.000 mensuales, y de hecho hay zonas como Bogotá, por ejemplo, para mencionar un ejemplo latinoamericano, donde ya también si usted quiere circular en el centro histórico de Bogotá en horas punta también tiene que cancelar una tarifa. Okay. O en el caso, digamos, también de por la congestión, por la emisión de gases. Correcto. También, digamos, hay días que no puede circular determinadas placas. Correcto. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Volvemos, viceministro. Cuando se ve el problema en términos general, me imagino que usted ve un parque vehicular, una red vial, y se pregunta, digamos, ¿cómo solucionamos esto? ¿Por dónde tendrían que ir las soluciones? No quizás, digamos, de aquí a unos meses, sino de aquí a futuro, para solucionar el problema y que la gente pueda, digamos, circular con mayor tranquilidad. Como lo mencionábamos antes, don Nacho, y usted me daba la oportunidad de mencionar que el problema del congestionamiento pasa por priorizar los medios colectivos de transporte, pasa por darle su lugar. Primera cosa, pensaría yo, hay que priorizar el transporte colectivo por sobre el transporte privado. ¿Esto significa un buen sistema de transporte que se desplace por eje preferencial? Significa un buen sistema de transporte que le permita a la persona que tiene la oportunidad de tener un vehículo privado el considerarlo como una opción para trasladarse. Porque en este momento sucede exactamente lo contrario. El anhelo de toda persona es poder desvincularse del transporte público. El anhelo que tiene... ¿Por qué malo? Porque tiene una serie de problemas, porque hay no solamente un tema de la calidad en sí del sistema, hay que decirlo, que en algunos casos tiene una calidad aceptable, pero también tiene una serie de problemas como la inseguridad al interior del transporte colectivo, que lo vuelven una opción no preferida por aquellos que dicen: yo prefiero conseguirme una moto, yo prefiero comprar un carro viejo, yo prefiero buscar alguna alternativa que me permita alejarme del transporte colectivo. Entonces, priorizar este sistema y trabajar, como usted bien señala, para mejorarle la calidad, para darle una prioridad de circulación, es el camino que en todos los países se está siguiendo, y yo considero que nosotros tenemos que caminar en esa línea. Yo decía que por eje preferencial, porque
una de las cosas que uno que quisiera, digamos, o una de las cosas que tomaría como la decisión de decir, no voy en mi carro, voy en transporte colectivo, porque el transporte colectivo me va a llevar cómodo, seguro, pero también rápido. Así es. Así es. No se va a demorar el doble de lo que puedo demorar yo en carro. Y precisamente para priorizar el transporte colectivo se tienen que hacer ese tipo de concesiones. Hablábamos en un primer momento de que en algunos países ya los centros históricos están cerrados al transporte privado. Sin embargo, sí se les da prioridad y sí se les da paso a los vehículos de transporte colectivo. Y entonces ese tipo de medidas son las que hacen que el transporte se vuelva atractivo y que se vuelva la alternativa para aquellos que tenemos un vehículo privado. Nosotros todavía no hemos llegado a eso, pero sí estamos trabajando y hemos venido en un diálogo permanente con los operadores para buscar que la calidad del servicio se vaya mejorando gradualmente. Con la mesa integral se llama, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama mesa integral? Bueno, me quedo la duda, ¿por qué integral? Yo creo que en este momento el nombre o la razón de ser de que fue una mesa integral es porque es una mesa que se pretende tenga involucrados a más de los actores que tradicionalmente han estado en discusión. Nosotros desde que llegamos al Viceministerio de Transporte hemos estado en un diálogo permanente con todos los actores del sector, entiéndanse los operadores, los dueños de las unidades, pero en esta mesa que hoy se denomina integral, el objetivo es que más allá de que solamente interactúen y dialoguen el viceministerio con los operadores, podamos tener también participación de representantes de los motoristas, por ejemplo, que podamos tener representación de otras carteras de Estado que también tienen que ver con el tema de transporte público, como es medio ambiente, como es el ministro de Trabajo, como es Hacienda, Economía, que también pueden enriquecer el diálogo, seguridad, se me olvidaba mencionar seguridad, que también es muy importante, sí. Y por esto pues creo que este nombre que busca indicar que en este momento la convocatoria de actores es mayor para poder darle al problema la atención que verdaderamente se merece y que debe de decirse excede la responsabilidad ahora, principalmente con los propietarios de buses y microbuses. Hay dos temas principales sobre la mesa, don Nacho, en este momento, que estamos tratando con ellos de manera permanente. Los dos principales son la seguridad en el transporte, la competencia desleal, seguridad y competencia desleal, que lo estamos trabajando muy de cerca con la Policía Nacional Civil. Yo quiero agradecer personalmente el apoyo que la Policía Nacional Civil nos está brindando, al comisionado Mauricio Arreaza Chicas, que ha delegado en la subdirectora de seguridad el apoyo que nos está brindando para tratar el tema de la inseguridad en el transporte colectivo con los operadores. ¿Ha bajado? Está bajando. ¿Cómo están viendo ustedes ese problema? La percepción... Porque antes subirse un bus era como casi ir al 100% la opción que te iban a robar. Exacto. La percepción general de la población, afortunadamente, es que hay un poco más de seguridad. Evidentemente no me atrevería a decir que no hay problemas, pero ya vemos más gente que se siente segura en el bus para tomar fotos, para sacar su teléfono, y eso nos da la indicación de que vamos en el camino adecuado. Con el tema de la extorsión... ¿Cómo se está logrando eso? ¿Suben policías de civil? Hay operativos, se están teniendo operativos directamente con la policía, que nos está ayudando mucho, y todavía en el marco del control de seguridad, pues cada vez nos estamos acercando más y se está entendiendo, y agradecemos a la autoridad de seguridad por esto, se está entendiendo el hecho de que para poder controlar todo el problema de la inseguridad, el factor transporte colectivo es prioritario en estas discusiones, porque uno de los espacios más compartidos por toda la población es precisamente el transporte colectivo, y de acuerdo a diferentes encuestas es uno de los espacios públicos donde más insegura la gente se siente. Entonces, esa discusión y ese entendimiento es el que ha venido haciendo de que seguridad empiece a enfilar más recursos y nos empiece a apoyar para volver pues este espacio más seguro, y definitivamente el próximo lunes tenemos una reunión en la sede central de la policía para dar seguimiento a las actividades de seguridad que se están realizando. Ok. El otro tema, usted decía, es competencia desleal. La competencia desleal... ¿Cuál es el planteamiento de los empresarios y qué es lo que se puede hacer en ese sentido? Bueno, acá
como se ha venido mencionando también, lo que nosotros tenemos que garantizar es que tengamos un debido control del espacio público y permitamos circular únicamente aquellas unidades que están debidamente autorizadas para hacerlo. Somos conscientes de que en muchos casos hay una cantidad de unidades que circulan sin permisos y entonces se tienen que generar los mecanismos para evitar que estas personas se vuelvan una competencia directa del sector formal y tradicional. ¿De qué estamos hablando? ¿De pickups? Se está hablando de pickups, se está hablando de microbuses, incluso hay un problema. ¿Hay microbuses ilegales? Hay microbuses ilegales y hay microbuses desleales, que en este caso yo caracterizaría un microbús desleal o una competencia desleal a microbuses que tienen permisos de especialidades, permisos para trasladar, por ejemplo, personal o permisos que tienen, unidades que tienen permisos para trasladar escolares y que en otras horas del día están movilizando pasajeros claramente en una función para la cual no están autorizados. Entonces sí se está trabajando con el sector formal para poder detener estas... ¿Y es un problema grande o...? Es un problema grande. ¿Hay mucho? Es un problema grande. Desafortunadamente creo que es un problema que se generó al interior del mismo BMT, porque en el pasado se dio una serie de permisos del transporte de especialidades que desafortunadamente, si bien el transporte tradicional prácticamente se ha mantenido constante en el tiempo, se han mantenido siempre en alrededor de 10.600 unidades, 10.700, en este momento sí se tienen aproximadamente 4.000 permisos de especialidades. Servicios aeroportuarios. Es muy alto. A mi juicio no deberían de ser tantos, pero en este momento pues se tienen servicios aeroportuarios, se tienen servicios escolares, se tienen servicios de iglesias, servicios de empresas, y estos son servicios que deben de regularse simplemente para garantizar que cumplan con su función y no se excedan en sus atribuciones. ¿Qué pasa con una persona que tenga propiedad de una unidad y que esté mal utilizando el permiso que tiene? Una persona que se encuentre, está realizando funciones para las cuales no está autorizado, se arriesga a perder su permiso. Perder su permiso. ¿Aparte de multas? Aparte de las multas, por supuesto, pero al final creo que las multas en algunos casos, y lo hablamos al principio, no están en un nivel que en este momento resulten ser disuasivas, pero sí la pérdida del permiso sí es algo que... A ver, hablemos inmediatamente de las multas. ¿Propuesta del viceministerio para aumentar las multas? Nosotros quisiéramos aumentar las multas, encontramos... ¿Hay alguna propuesta? Estamos ya con una propuesta presentada, queremos ver si es posible que el valor de las multas se incremente. Será algo que se tiene que discutir en asamblea. Porque siempre se ha discutido, algunos son muy extremistas, pongamos multas de $1.000, otros dicen no, pero hay multas muy bajas, ¿no? Sí, nosotros consideramos que las multas, y aunque la cifra final todavía no está en discusión, pensamos que las multas tienen que estar por arriba de los $100. Todas las multas que nosotros tenemos, incluso la más leve, debería de ser de al menos $100, y de ahí ir gradualmente incrementando la cantidad de las multas hasta llegar hasta los $400. Sería la multa máxima que nosotros estamos considerando en este momento. Todavía está sujeto eso a una última revisión, pero definitivamente... ¿De cuánto? Entre 100 y 400. ¿De 100 a 400? Sí. Las multas. O sea, la mínima 100. Sí. Porque consideramos que en este momento el control que se tiene de la calle no es el suficiente, y la gente definitivamente una multa de $11 no la encuentra como algo disuasivo. No, para nada. Y después, digamos, tengo la impresión que existe como una contradicción entre lo que es de leve y una multa grave, porque a veces que hay cosas leves, yo no sé, pero me parece que manejar sin documentos no es una multa grave. Correcto. Y eso es, porque parte del mundo es la más grave que todas. Eso tiene que revisarse también. Queremos hacer mucho hincapié en que precisamente el estar debidamente capacitado para conducir es uno de los problemas que tenemos que atender, y es una de las multas que queremos convertir en graves, efectivamente. En el caso de las multas de los motoristas de buses y microbuses, que acumulan muchas multas, ustedes están pidiendo un cambio en ese sentido. En este sentido, lo que hemos estado trabajando en la mesa precisamente es buscar algún mecanismo de amnistía que les permita a ellos, por ejemplo, pagar únicamente el capital principal, el principal de las multas, sin tener que pagar los intereses. Más o menos en el mismo esquema de amnistía fiscal que se han venido realizando para otro tipo de sectores.
¿Eso se quiere limpiar un poco esa mesa, digamos, de mora? Nosotros quisiéramos limpiarla y eso le permitiría también a los motoristas el volver a regularizarse, porque hemos entendido que hay muchos motoristas allá afuera que por la misma necesidad que tienen del trabajo siguen circulando sin tener los documentos y a pesar de tener estas moras tan grandes del Estado, y lo más lógico para nosotros sería poder buscarles un mecanismo en el cual ellos se vuelvan responsables de la deuda que tienen, se les encuentren las facilidades suficientes para que ellos puedan responsablemente cancelar estas multas y volverse parte de una estructura formal. Okay. Mira el corte, pero también está el caso de las multas a los motoristas, que al final le ponen multa a motoristas, le ponen 200 multas a motoristas, el motorista se va. Y no las cancela, correcto. Y la empresa y el propietario no tienen, ustedes están pidiendo... Estamos pidiendo solidaridad a la unidad. Sí. Vamos a ver eso. Ya volvemos. Viceministro, también se va a hacer lo que decía al cerrar el corte, de que se va a tratar de que la multa quede al vehículo de transporte y no, digamos, tanto al motorista. Ya hay multas. Por esta circulación de motoristas que entran y salen, ¿no? Ya hay multas que van directamente al vehículo y lo que estamos tratando Pero son acá... las multas que corresponden al vehículo, no por conducción. Correcto, no son las de conducción, y sí que se está tratando de concientizar al sector de que deben de responsabilizarse también por el comportamiento de sus conductores. Es decir, hemos tenido tradicionalmente la idea... ¿Se puede concientizar a ese sector? Digo yo, porque esto vengo escuchando, digamos, hace 30 años. Claro, es un tema difícil, pero yo creo que cada vez más la gente va entendiendo que la manera única de poder mantenerse en el servicio y ser competitivo es irse profesionalizando. Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, como usted bien dice, don Nacho, pero yo no pierdo la esperanza que definitivamente las señales que se han dado en las discusiones que hemos tenido con ellos es que ya hay un grupo interesante, un número interesante que entiende que profesionalizarse es la única manera de seguir en el sector, especialmente porque creo que debe de entenderse que la idea del gobierno es precisamente apoyar para que el sector se vuelva la alternativa principal de movilidad. Entendemos que es un elemento muy importante para poder combatir la congestión, como se había dicho, y necesitamos para ello de un sector que brinde el servicio en unas condiciones distintas de las que tradicionalmente esto se ha brindado. Entonces, los mismos lo pueden hacer. Yo le digo, creo que ha habido un problema de muchos años de falta de autoridad, de la autoridad que debiera establecer el marco de referencia. Creo que también ha habido un sector de empresarios de buses que no quiere hacer caso, que me da la impresión que solamente va a obedecer el día que sientan el peso de la autoridad o el peso del castigo que puedan tener, pero yo creo que toda la sociedad salvadoreña tiene dudas en relación a si eso va a cambiar, porque por más que se diga que hay una forma de actuar diferente en el viceministerio, pero lo que la gente sigue viendo en la calle es mucho abuso por parte de algunos motoristas, sobre todo el transporte público. El control sigue siendo insuficiente, yo soy el primero a reconocerlo, pero sí que se han dado pasos, creo yo, que indican que nosotros venimos con una intención completamente transparente y objetiva de hacer cumplir la ley. Ya comenzamos con algunos procesos de ordenamiento, de algunos operativos en la calle para tratar de reducir, por ejemplo, el tema de contaminación en los buses, que si bien no ha sido del todo bien recibido, a medida va pasando el tiempo, los empresarios entienden de que son iniciativas que lo único que buscan son que la ley se vaya cumpliendo. Hemos comenzado también con algunos procesos para la cancelación del tema de subsidios a aquellas unidades que se ha detectado que no merecen la compensación porque no han circulado, no han cumplido con las condiciones mínimas. ¿Cuántos buses han sido? En este momento tenemos aproximadamente 300 procesos de cancelación de subsidio iniciados y seguimos. ¿Esos procesos a dónde van? Esos procesos se manejan internamente, un proceso interno de cancelación, y en los casos donde se ha detectado falsedad material, esos son procesos que sí se judicializan, que deben de judicializarse, y así lo vamos a realizar. Entonces creo que sí se están dando señales, Nacho, de que las cosas van a ir cambiando.
es un problema de años, usted bien lo señalaba, va a tomar mucho tiempo, también lo señaló usted muy acordemente al principio de la entrevista, pero creo que sí se pueden ir dando señales de que la transformación es posible y que claro, para eso, como usted bien dice, la autoridad tiene que tomar y jugar el rol para el cual está obligado a actuar, y entonces creo que las cosas sí pueden ir cambiando. Viceministro, dentro de la tuición que puede estar haciendo la policía del transporte colectivo especialmente, ¿cuáles son las prioridades que está yendo? ¿Es la prioridad la toxicidad, digamos, de la emanación de gases? ¿Es la prioridad que el vehículo tenga llantas? Las condiciones mínimas, evidentemente. ¿Cuáles son las prioridades que el policía está, o que el policía está aleccionado para hacer, digamos? Sí, nosotros hemos hablado con la policía del retiro, por ejemplo, de todo material que atente, digamos, contra la moral, en el sentido de que queremos generar un ambiente que sea más favorable y que evite, digamos, el acoso a las mujeres, por ejemplo. Ese es uno de los temas que se han puesto en la mesa, más allá de los factores tradicionales que evidentemente cada bus está obligado a circular con llantas adecuadas, a tener su sistema de frenos adecuado, a que las luces le funcionen, que son revisiones que también se hacen y que si no están cumpliendo, ¿Se están haciendo esas revisiones? Sí, se están realizando de manera permanente. Cuando uno ve esos buses que como que se fueran cayendo porque hay 1 metro de diferencia entre la parte delantera y la trasera, y, esos son, y que van como apenas y que no pueden andar. Ahí hay sobrecarga de las unidades y no debería de realizar. ¿Por qué se les permite circular? No tienen que tener la autorización de circular, y ahí lo que falta es simplemente un mayor control. Habíamos comenzado de hecho esta administración con 15 inspectores de transporte, hemos logrado aumentar esa cantidad a 50 inspectores, entonces prácticamente hemos quintuplicado la capacidad de inspección que nosotros tenemos, pero todavía no somos suficientes, digamos, para poder ir a atender todas las faltas que tiene el sistema, porque como usted bien señalaba, en muchos casos tenemos 11.000 unidades que controlar y en las cuales vamos a encontrar siempre algunos problemas que todavía no han sido atendidos. Sin embargo, la intención de nosotros es ir caso por caso mejorando, y cada denuncia que nosotros recibimos tratamos de tomar acciones, tratamos de tomar sanciones, y hemos entendido también que a pesar de que sancionamos, en muchos casos tenemos que buscar que las sanciones sean mayores, porque algunas de las sanciones que nosotros reiteradamente colocamos, los transportistas o los operadores sienten que no son suficientes, digamos, o no son un disuasivo suficiente para que ellos tomen acciones correctivas. Viceministro, ¿qué tipo de revisión técnica tienen y dónde las unidades que no? Yo, por ejemplo, no sé, nunca he visto un taller donde los buses entren a hacer, y cada cuánto tiempo se le hace inspección mecánica. De acuerdo a la ley, las revisiones mecánicas deberían de realizarse 2 veces al año en el transporte colectivo y 1 vez en el caso del transporte privado, el transporte independiente. Desafortunadamente, pero los privados nunca vamos a ninguna cosa. Eso iba a decirles, desafortunadamente, por un litigio que yo no encuentro ninguna lógica que haya detenido ese litigio, el proceso de realización de revisiones técnicas durante todo este tiempo. ¿No se está haciendo porque sigue el litigio legal? En este momento no se están haciendo, pero nosotros sí ya tenemos en la mesa una propuesta para comenzar a realizarlas, y quisiéramos también profesionalizar a los talleres que en este momento les hacen las revisiones al transporte colectivo. Hay unas cartas talleres y unas cartas de emisión que se le dan al transporte colectivo, pero consideramos que todavía hay un potencial de mejora de estas revisiones para que realmente podamos calificar adecuadamente la condición mecánica de todos los vehículos que circulan. Consideramos nosotros que de realizar este proceso, así como lo queremos hacer, podríamos encontrar que al menos el 20% de la flota vehicular que está circulando en este momento no cumple con las condiciones mínimas de circulación, y entonces sí es un tema al que queremos este año, primero Dios, poder darle prioridad y poder ya instaurar las revisiones que también son parte de un sistema civilizado y más profesional de circulación. O sea, en este momento los buses no están teniendo esas revisiones técnicas. Están teniendo revisiones, Nacho, pero a mi juicio no son revisiones a fondo y deberían de ser mejores. Ok, ese litigio también es la cosa más ridícula y debería estar en algún libro de Guinness, porque el único país del mundo que por un litigio pequeño de una concesión pues paraliza por 20 años todo su sistema de transporte, de revisión técnica de transporte.
es imposible que un litigio vaya en contra del bien común de todo un país. Estoy completamente absolutamente de acuerdo. ¿Los abogados qué le dicen sobre eso? Están todavía revisando las últimas... Dios mío. Las últimas llevan revisando líneas. Como 20 años esto, ¿no? Al menos nosotros llevamos revisando aproximadamente 6 meses, pero estoy seguro que vamos a encontrar la manera, porque yo comparto completamente su visión de que esto no es algo que nos debe detener. Es que y tenemos la obligación de realizarlo. Totalmente seguro que no hay ningún problema legal. Es un problema solamente, digamos, que tenemos en la cabeza, aunque a lo mejor las anteriores autoridades del viceministerio nunca quisieron hacer nada. Correcto. A saber por qué interés. Correcto. ¿Ya? En relación a subsidios, se dio por 6 meses Sí. ahora. ¿Por qué por 6 meses? Tengo entendido que el gobierno presentó Sí. esa propuesta a los diputados de que fuera solamente una extensión por 6 meses. Bueno, ¿para qué por 6 meses? ¿Cuál es el motivo? En realidad nosotros lo que queríamos, Nacho, era que se prorrogara por el año completo, pero que comenzáramos a pedirle ciertas condiciones a los empresarios para poder entregar el subsidio en una forma que nosotros consideramos más eficiente. Tenemos todavía problemas para poder garantizar que le estamos entregando el subsidio únicamente a aquellas unidades que realmente han cumplido con su tiempo de circulación, que han cumplido su recorrido debidamente. Y entonces consideramos que pedir, por ejemplo, la instalación del GPS era una medida de fácil implementación, que ya muchas unidades tienen instalada y que podía ser de fácil aplicabilidad para que nosotros pudiéramos tener un mejor control de este problema. Llegado el momento de presentar la propuesta a la Asamblea, esta propuesta también se aparejó con otras que ya existían, donde no solamente se incluía el tema del GPS, sino que también se incluía el tema del recaudo electrónico y se incluía también una serie de condiciones como el pago de todas las prestaciones laborales a los motoristas. Esto evidentemente no fue aprobado, entonces la sugerencia que se hizo es que se prorrogara únicamente por 6 meses para que nosotros pudiéramos presentar una nueva propuesta y ver si en este momento, ya dentro de los próximos 6 meses, ya en junio, podemos tener un cambio y una propuesta en la mesa que sí permita al menos colocar el GPS u otros mecanismos de control que nos permitan a nosotros ser más responsables en la entrega de esta compensación. ¿Y la idea es entrar al pago electrónico? La idea es entrar al pago electrónico, la idea es entrar a un monitoreo del sistema y eso debería ser en junio. Eso debería de ser a partir de junio. Eso debería ser. Vamos al corte. Tenemos todavía pendientes los chorros y otras situaciones, digamos, de congestión que se producen en el país. Ya volvemos. Bueno, aclararle a la gente que los viernes grabamos el programa, por eso no tenemos las preguntas de usted, amigo televidente. Solo los viernes, el resto de la semana estamos siempre en vivo. Señor viceministro, ayer hubo un derrumbe nuevamente, creo que fue pequeño, pero fue un derrumbe en Los Chorros. Esto obviamente ya sabemos lo que pasa permanentemente en Los Chorros y la importancia que tienen Los Chorros para ¿qué se va a hacer en los próximos días? ¿Qué pasó con este derrumbe? Bueno, ese fue un derrumbe ligero. La zona sigue siendo una zona con esa disposición a tener este tipo de problemas. ¿Por qué hubo un derrumbe? ¿Por un temblor o un derrumbe porque...? Desconozco realmente las razones, Nacho, pero es una zona que tradicionalmente puede ser un ligero temblor el que desate cualquier esto, cosa, digamos, o incluso puede ser algo que se viene acumulando y que de repente la vibración de un vehículo muy pesado puede generar que algo que ya se había desprendido caiga a la carretera. Es una zona que por su naturaleza tiene que tener un mantenimiento permanente y un equipo de emergencia que esté tratando de limpiar la zona de estos derrumbes pequeños y es precisamente por eso que desde que entró el gobierno se ha priorizado también el darle una alternativa a este tramo. Lo que se piensa hacer ahí, de hecho en estos días se terminó la contratación del diseño de un proyecto para ampliar la capacidad de la zona y también para que específicamente en la zona de los derrumbes, que tiene alrededor de 1.6 kilómetros, se construya un viaducto para separar, digamos, la carretera de la ladera de para la que montaña. Haya otra carretera lateral que va a ir por el aire, con pilares, digamos. Exactamente, es un viaducto para separar la vía y que entonces pues podamos neutralizar, digamos, este problema que tradicionalmente tiene la zona. Ahora,
se va a hacer otra carretera, van a haber dos carreteras. Una que va a ir por donde mismo va ahora y otra de se va a ampliar la capacidad de la carretera. En este momento, dependiendo del tramo que se tiene 4 carriles o tiene 5, se va a ampliar a hacerla homogénea de 6 carriles. Es un proyecto en el que se van a extender 16 kilómetros aproximadamente, son los que se van a intervenir desde Santa Tecla hasta el desvío de Opico. En la zona, precisamente a la altura de la Pedrera, sí que vamos a separarnos y vamos a tener, digamos, este desvío que usted bien menciona, que va a ir sobre la quebrada y que va a permitir que la gente se traslade alejado, digamos, del problema principal de la ladera donde hay derrumbe. Ok, pero igual va a seguir cayendo. En la zona de la ladera, esa es la idea, que ya nos vamos a separar de ahí, entonces ya no va a tener interferencia con la circulación vehicular. A no ser que haya un terremoto y caiga mucho. Bueno, claro, eso también es una posibilidad de todos. ¿Por qué pasó con la idea de establecer un túnel por ahí? Se analizaron diversas medidas, Nacho. Se llegó a la conclusión de que separarnos de la ladera era la mejor opción, y entonces esa es la opción que se va a desarrollar. Era la solución más costo eficiente, era la solución que permitía resolver el problema en el menor tiempo posible, y entonces por esa solución es que se ha decantado. Entiendo que es un proyecto que cuesta alrededor de $250 millones. La factibilidad y el diseño creo que se cerraron ahí por $2.8 millones. Es una empresa brasileña la que lo va a realizar. Que va a realizar el diseño. Que comienza a realizarse ya, debe de tenerlo terminado antes de noviembre o allá por noviembre, y esperamos pues que ya con el diseño en la mesa podamos comenzar a construir y finalmente tener una solución permanente para esta zona. ¿Cuánto se empezaría a construir aproximadamente? Si se entrega el diseño en noviembre, creo que podríamos estar comenzando a mediados de diciembre tal vez la construcción, hacer el proceso de licitación, si no es a principios de diciembre, tal vez en enero, y ya poder tener ya trabajos en la zona y poder dar esto toma un año. Esto va a tomar más de un año. Esto va a tomar más de un año. Es un proyecto, es una mega obra. Ok, por mientras, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Se despejó? Sí, eso se despejó en poco tiempo, okay. Se despejó rápido, no fue algo de envergadura. Sí tenemos, digamos, un equipo desplegado en la zona que trata de resolver los diferentes inconvenientes, los diferentes incidentes que se dan en la zona de la manera más ágil. Hay que decirlo, es tanta la cantidad de vehículos que circulan por ahí que, claro, cualquier desperfecto, cualquier parón de un vehículo genera un impacto considerable, y por eso creo que es importante. Estoy viendo, no existe un sistema para quitar un vehículo que obstaculice la vía porque quedó, digamos... No, desafortunadamente no existe, porque claro, necesitamos el mismo espacio para poder llegar con una grúa. Entonces, si no nos podemos mover, y ahí sí creo que vale la pena hacerle la invitación o el llamado a las personas a que también colaboren. A veces cuando ven un vehículo de emergencia no tendemos a hacernos a un lado para que este pueda pasar, y en la medida en que todos colaboremos también, la atención de estos incidentes se va a volver más rápida y vamos a ser todos parte de esta solución. Ok. Viceministro, hay muchos puntos críticos que usted debe tener claramente señalados. Me gustaría saber cuáles son los que usted cree, o sea, usted tiene ya en la mira como puntos críticos, sobre todo en el Gran San Salvador. Bueno, ¿y qué se está haciendo ahí? Yo creo, Nacho, y lo mencionamos la primera vez que usted me dio la oportunidad de compartir con usted, de que tratar de retomar el control de todo el espacio vial es prioritario para nuestra gestión. Estamos haciendo mucho esfuerzo para poder aumentar esta capacidad de control, y particularmente estamos haciendo mucho énfasis y estamos solicitando con mucha humildad la consideración de convertir la subdivisión de tránsito en una subdirección de la policía. ¿Por qué? Porque allá por el año 2000 existía la subdirección de tránsito de la policía y tenía aproximadamente 1000 oficiales que estaban encargados de regular el tráfico del país, cuando en el país teníamos aproximadamente 500.000 vehículos. Menos de la mitad. En este momento, tercio. Exacto, un tercio. En este momento tenemos 1.3 millones de vehículos, y la subdivisión de tránsito de la policía cuenta como con 400 oficiales. ¿No le han aumentado nada? No le han aumentado, y creo que la razón ha sido pues de que los esfuerzos se decantaron o se enfocaron en el tema de la seguridad pública. Es necesario entender que
sin un control adecuado, sin tener una suficiente cantidad de policías, el problema no lo vamos a resolver. Es un problema, como usted bien dijo, de incrementar la autoridad, de hacer que la ley se respete, y para eso necesitamos tener una permanencia, tener muchas más personas en la calle ayudándonos con este objetivo. Entonces, uno de los principales peticiones o esfuerzos es precisamente ese, poder tener más personas en la calle ayudándonos con este esfuerzo. En el BMT ya aumentamos de los 80 gestores que encontramos a 200, hemos aumentado esta capacidad, pero todavía se necesita que la policía haga su parte, porque lo que en realidad se necesita en la calle no son gestores, sino policías de tránsito. ¿No se va a establecer la figura del gestor con mayor autoridad? Estamos buscando esa opción, pero la verdad sea dicha, lo que se necesita es una policía de tránsito hecho y derecho. La figura intermedia que se está buscando, y también agradezco a la policía por esto, es que ya estamos capacitando a varios de los agentes tradicionales de la policía para que puedan aplicar la regulación de tránsito y que puedan tener multas. Ya tenemos 1.800 agentes capacitados que ya tienen sus talonarios y que nos están ayudando también en este esfuerzo, pero consideramos que en la medida en que tengamos ya una subdirección debidamente estructurada, en esa medida vamos a tener mayor incidencia en la calle. Ok. Le decía los puntos principales, digamos, de crítico que hay cada día en el país. La solución se está haciendo poniendo ahí gestores de tránsito o poniendo ahí policía. Sí, básicamente. ¿No tiene usted alguna idea de cambiar vía? No sé si ¿cómo no? Hay países, digamos, que cambian dirección. Hay esfuerzos para poder instaurar el cambio de carriles reversibles. No sé si también lo tiene usted estipulado. Nosotros lo que estamos haciendo internamente al gobierno, Nacho, y hemos invitado también a la sociedad civil a que se sume, es a considerar la reducción de la semana de trabajo, por ejemplo. Hemos también promovido en muchos casos el trabajo a distancia, porque consideramos que son mecanismos que sí nos van a ayudar a paliar de alguna manera el problema del tráfico. Hay también corredores que estamos analizando conjuntamente con la policía, en los cuales sí que queremos tratar de efectuar carriles reversibles, pero hay que entender que la cantidad de vehículos que tenemos en las principales vías del país vuelven bastante difícil que estas medidas tengan un impacto considerable. El principal objetivo de nosotros tiene que ser volver una prioridad al transporte colectivo y volver una prioridad a los transportes colectivos de pasajeros, el volver una prioridad que las personas dentro de sus colonias puedan ponerse de acuerdo para tratar de reducir la cantidad de vehículos con una persona que circulan y tratar de promover medios compartidos de transporte. Esto sí es una medida que va a tomarnos tiempo, pero consideramos que es en la medida en que podamos ir logrando esta transformación o este traslado a estos medios compartidos que vamos a poder tener una incidencia en los problemas de tráfico que tanto nos agobian. Bueno, interesante, son muchos temas, muy complejo el tema, hay muchas cosas por hacer, creo que perdimos demasiados años en el último tiempo en no ir llevando todo un proceso, digamos, de modernización del transporte. Tenemos un sistema muy atrasado, realmente si comparamos El Salvador con otros países, hay demasiadas cosas que aquí aún no se hacen. Correcto. Y que en otras partes del mundo están en funcionamiento, y sí, siempre va a ser un problema fuerte. Claro. Sin duda. Señor viceministro, muy agradecido por su asistencia esta noche. Le agradezco a usted, Nacho, muy buenas noches para toda su audiencia y le agradecemos mucho pues, por esta oportunidad. Bueno, vamos a estar pendientes de este tema tan importante. Amigos televidentes, yo los veo el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches y un excelente fin de semana.